Hola, ¿cómo están todos? Este es el episodio número 1 de Activistas por 20, un segmento de videos de formato corto para conocer activistas que trabajan para mejorar las desigualdades sociales e injusticias desatendidas. Habitat es una organización que propone implementar espacios de diálogo en materia de derechos desde la acción ciudadana, siendo nuestro objetivo el acercar a los estudiantes de la URP a forma de transformación ciudadana. Quienes nos siguen en redes saben que compartimos información relacionada, pero queremos que estos espacios de activismo se aperturen y formen parte de la vida universitaria, pues como saben, la URP se caracteriza por la ausencia de acción política. Queremos que esto cambie, que los profesionales de nuestra universidad sean capaces de ser líderes de cambios y transformaciones sociales. Como sabrán, el activismo o la acción civil no son profesiones ni se definen como acciones institucionalizadas y menos aún presupuestadas. Es por eso que el activismo es un segundo trabajo. Este es el caso de nuestra invitada de hoy. Su nombre es Gabriela Zabaleta. Ella es egresada de nuestra Universidad Ricardo Palma. Ella ejerce como arquitecta, mientras que también participa activamente en la organización Más Igualdad Perú, donde ella tiene el cargo de presidenta. Con ustedes, Gabriela Zabaleta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo inicia tu trayectoria como activista LGTBIQ? Yo empiezo en el activismo en el 2014 a raíz de la campaña de la Unión Civil Ya. Fue la campaña por la que se pidió la aprobación de la ley de unión civil para parejas del mismo sexo. Yo soy lesbiana y lo he sabido desde que estaba en el colegio, entonces para mí siempre ha sido parte integral de mi identidad. Y cuando se inició la campaña y yo empecé a ver que aparte de que había mucha gente a favor, también había mucha gente que estaba muy en contra y con argumentos muy cuestionables y muy discriminatorios. Fue el motor que me llevó a buscar más información sobre quiénes estaban en la campaña. Entonces yo previamente ya había seguido informándome y conociendo sobre cómo eran los avances en otros países, ya tenía mapeado qué pasaba en Estados Unidos, qué pasaba en Europa, qué pasaba en otras partes de América Latina en relación a derechos LGBT, pero nada pasaba en Perú. Entonces, cuando ya empezamos a ver que algo pasa en Perú, que fue justamente esta campaña, para mí fue la oportunidad perfecta para empezar a involucrarme en el activismo y honestamente creo que ha sido una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. Cuéntanos, cosas positivas y o negativas que has oído como activista. Bueno, yo tuve la suerte de que el espacio al que ingresé como primera experiencia de activista fue un espacio muy amigable, muy abierto, muy diverso, en el que habían personas de distintas profesiones, o sea, no eran las clásicas personas que uno se imaginaría como de ciencias sociales o de derecho, que son abogados, que saben de leyes, que sí había, pero también estábamos arquitectas como yo, diseñadoras, comunicadoras, ingenieras, de todo tipo de background, de todo tipo de diversidad de conocimientos y de capacidades, en el que yo me sentí muy a gusto. Fue un grupo en el que teníamos mucha horizontalidad, entonces la forma de tomar decisiones era en consenso, siempre a través de conversaciones, a través de debate, y se tomaban las decisiones estando todos de acuerdo. Lo otro fue que me permitió conocer a muchísimas personas expertas en el tema que tuvieron la gran disposición de enseñarme a mí lo que claramente yo en ese momento no sabía, que eran muchas cosas, que ahora sí las sé. Por ejemplo, legislación, eh, regulación, cómo vive cada identidad, los tipos de violencia, de discriminación, y que yo en ese momento no los conocía porque todavía era, por decir, inexperta o novata. Entonces, la buena disposición de tantas personas de enseñarte para que tú también puedas hacerte cargo y puedas ayudar, en lugar de verte como una competencia, a mí me parece que es algo completamente rescatable dentro del activismo y también dentro del activismo LGBT. Y bueno, las oportunidades que me ha permitido vivir, que es tener la oportunidad de fundar mi propia organización junto con mis compañeras de Unión Civil, que es Más Igualdad Perú, que ya la fundamos en el 2017 y ahora estamos en nuestro tercer año. Y poder representar al Perú en eventos, en programas, en talleres, poder
hacer presentaciones públicas, tener la oportunidad de contarle a más personas de forma pública de qué se trata lo que estamos haciendo y por qué es importante la inclusión de la diversidad sexual en el Perú. ¿Cuál es la postura del Estado peruano ante casos de violencia a personas LGTBIQ? Entonces, desde el lado del Poder Ejecutivo, sí hay una mayor apertura desde hace varios años a incluir a las personas LGBT en las comunicaciones, en los discursos, en las políticas, en las actividades que hace cada ministerio, que hace el Consejo de Ministros, incluso cuando el presidente Vizcarra nombró que no iba a permitir nada, ningún caso de homofobia, cuando instauraron esta medida temporal del pico y género durante la pandemia. Entonces fue la primera vez que un presidente habló claramente sobre que no iba a permitir homofobia en su país. Entonces eso fue algo que nunca antes había pasado en el Perú. Entonces, por el lado del Ejecutivo sí vemos que están intentando cambiar esa mentalidad que tienen de no vernos, no reconocernos como una población que existe y que se encuentra en desprotección. Por el lado del poder legislativo, que es el Congreso, el avance es mucho más lento, porque a pesar de que tenemos desde hace también algunos años congresistas abiertamente gays o abiertamente bisexuales, no se logra aterrizar en leyes, en promulgación de leyes, sino que los proyectos de ley que se presentan terminan siendo obstaculizados y rechazados por la mayoría congresal, que continúa siendo una mayoría que está en contra de reconocer no solamente la igualdad de todos y de todas, sino de reconocernos como una población que necesita un poco más de ayuda, sino que lo ven como si fuera que estamos pidiendo privilegios. Entonces, esa no es la realidad. La realidad es que si en mi caso, tengo una pareja, si es que yo me muero por coronavirus y nosotras no nos pudimos casar, lo que sea que nosotras hayamos podido acumular, ya sea una vivienda o ya sea incluso cosas, o sea, cosas físicas, objetos, yo no podría dárselos a ella porque legalmente le pertenecerían a mi lado de la familia. Y si mi lado de la familia no está de acuerdo con mi relación, ellos van y se lo quitan. Y así hay casos muy sonados y que se han documentado y publicitado sobre parejas que no pudieron casarse, alguien falleció y la persona que queda desamparada. Entonces, aparte está el tema de la identidad de género, de cómo se discrimina y cómo se aísla a las personas trans, porque no se les permite que su DNI tenga el nombre y el género con el que se identifican. Entonces, eso no te permite estudiar, no te permite trabajar, no te permite movilizarte tranquilamente porque te para la policía, como hemos visto, y te hace preguntas, te humilla, te hace hacer ejercicios, o sea, son un montón de cosas. Entonces, digamos que por un lado se avanza y por el otro lado se retrocede. Y lo que queremos lograr es que el avance sea parejo para que todas podamos tener los mismos derechos en la misma igualdad de condiciones. Cuéntanos, ¿conoce documentales LGTBIQ en Netflix? Por ejemplo, nosotros tenemos como referencia el documental de vida y muerte de Marsha P. Johnson. Sí, tuve oportunidad de ver el documental la semana pasada y la verdad no sé por qué me demoré tanto en verlo, porque me parece que es un documental sumamente bueno para conocer cómo inició en Estados Unidos lo que en ese momento se llamó el movimiento de liberación gay, pero que fue iniciado por mujeres travestis, mujeres afrodescendientes y mujeres latinas travestis, trans, que en ese momento se llamaban travestis, porque ellas eran las que más sufrían la discriminación y la violencia por parte de la policía y por parte de la sociedad. Y ellas sabían que en algún momento iban a decir que ya basta, y como Silvia Rivera dice ahí, ella no sabía qué iba a ser ese día, ¿no? Entonces ya llegó el momento en el que dijeron ya hasta aquí nomás y se enfrentaron a la policía. O sea, se enfrentaron de forma violenta porque era la forma en la que tenían que responder a la violencia de la policía. Entonces es algo que estamos viendo ahora también con las protestas en Estados Unidos y mucha gente dice, pero ¿por qué protestan con violencia? Porque lamentablemente a veces uno tiene que usar esto o tiene que llamar la atención para que se produzcan cambios en las leyes, se produzcan
maneras en las que los demás reaccionen y salgan de esta pasividad en la que vivimos, en la que si no me pasa a mí, pues no le pasa al resto. Entonces, eso lo grafica claramente el documental. Y lo otro que nos grafica es cómo pasó de ser que ellas fueron las iniciadoras del movimiento a que fueron completamente aisladas porque su discurso era incómodo y que, por decirlo públicamente, los que deberían estar a tu lado te hacen al lado porque es demasiado extremo lo que dices. Eso fue lo que le pasó a Silvia y por eso ella cuenta ahí que se tuvo que retirar del movimiento hasta que logró regresar. Y en verdad es un documental que a mí me parece muy claro. Entonces es un montón de información y está muy bien contada. Y aparte de ese documental, yo recomendaría ver otro documental que ha salido hace poco que se llama Un amor secreto, que es sobre una pareja de lesbianas que mantuvo en secreto su relación por más de 60 años. O sea, imagínate de ocultamiento que tuvieron que hacer para que ni sus familias se enteren, ni sus empleadores se enteren, ni nadie se entere, porque podían ser despedidas o podían ser desalojadas o podían tener perjuicios económicos o cosas así. Entonces, recién, ya cuando están como bien viejitas, es que pues salen del closet con sus familias. Y si están con ganas de ver una serie, yo les recomendaría Un día a la vez, One Day at a Time, que es una serie sobre una familia cubana en Estados Unidos, que es súper latina, súper moderna y te habla sobre un montón de temas que al menos yo pienso que la comunidad latina nos interesan. Entonces, esos tres me parece que es un súper buen punto de partida para aprender un poco más sobre lo que pasa en la comunidad LGBT. Cuéntanos, ¿qué implica ser realmente activista? Bueno, definitivamente no todo el mundo puede ser activista, ya sea por cuestión de interés, por cuestión de tiempo, por cuestión de prioridades. Lo que sí puede ser es ser una persona aliada, puedes apoyar y de distintas maneras. Puedes hacerlo tratando de informarte, educarte sobre prejuicios negativos y que informándote un poco más puedes comprender que eran realmente cosas que te enseñaron pero que no se ajustan a la realidad. Puedes comentarle a tu familia, a tus amigos, corregir a tus amigos cuando dicen algo incorrecto. Si sientes el llamado de ser activista, ¿no? Como yo le diría, yo pienso que hay muchas organizaciones en las que puedes involucrarte, puedes tú también crear tu propio espacio, si es que tienes una idea bien concreta y que sientes que nadie más lo está haciendo, porque la verdad no hay suficientes activistas en el mundo para todo lo que necesitamos. Entonces, necesitamos un montón de chamba y necesitamos un montón de compromiso también. Y que no se sientan como cuestionadas o cuestionados por de dónde vienes o por qué estudiaste o por lo que no conoces, porque nadie nace sabiendo. Entonces, solamente hay que dar el primer paso para empezar a conocer a las personas indicadas, para entrar a los círculos, para saber más, leer más, investigar más, y cualquiera puede convertirse en activista de esa forma. Finalmente, ¿cómo animarías a más jóvenes a ser activistas? Sí, yo les comentaría que cuando yo estudié en la Facultad de Arquitectura de la Ricardo Palma, no existía prácticamente ningún espacio de activismo y esto es porque la Richie tiene como una visión o una forma de ser apolítica y que lo único que importa es que llegues a estudiar y te vayas a hacer tu tarea y sea como un círculo que no se termina hasta que sales de la universidad. Pero las personas no somos así, las personas no somos tan unidimensionales. Entonces, tenemos intereses, tenemos gustos, tenemos preferencias, tenemos cosas que no nos gustan tampoco. Entonces, puede ser que la falta de espacios políticos dentro de la universidad haga que justamente muchos jóvenes como yo en su momento no nos involucremos porque no sabíamos a dónde ir. Pero hay otras universidades que sí tienen espacios de activismo y que sí los fomentan o que al menos los dejan estar tranquilos, donde uno puede empezar y puede hacer el salto hacia más adelante también.
Y la arquitectura, o sea, no es una profesión que está desligada del activismo o desligada de los derechos humanos, por favor. O sea, hay arquitectas increíbles en España, en Italia, que utilizan su práctica para reeducar a las personas y generar un cambio dentro de sus comunidades. En Argentina también, entonces principalmente son arquitectas feministas, porque ellas entienden cuáles son las desigualdades que atraviesan a las mujeres, que atraviesan a las comunidades, especialmente cuando son comunidades donde viven muchas mujeres que se quedan en casa atendiendo a labores de cuidado. Entonces, empezar a aterrizar en esos conceptos te permite conocer o te permite reformular cómo debería funcionar la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad tal vez no debería funcionar solamente alrededor del carro que te lleva de tu casa a tu chamba y luego de regreso, sino que debería funcionar alrededor de tu casa, tu mercado, tu tienda, tu lugar de recreación y luego de regreso, y que son varios trayectos que haces durante el día. Entonces, una no llega a esas conclusiones o a esas iluminaciones sin involucrarse en procesos de activismo. Y entonces, yo pienso que al menos las universidades siempre deberían tener cursos de humanidades, cursos que estén enfocados también, que tengan enfoque de derechos humanos, porque o sea, no vivimos encerrados en una universidad y de ahí no nos involucramos. O sea, vivimos en una sociedad, vivimos entre muchas personas muy diversas que tienen distintos tipos de necesidades, y nosotros como arquitectos tenemos que proponer soluciones para las viviendas, para los espacios, para las ciudades, y ahí no vive un solo tipo de persona, el tipo de persona que solamente va a una oficina y regresa, sino que es completamente multidimensional. Así que por ser arquitectos y arquitectas deberíamos ser activistas de verdad, realmente, del tipo de activismo que quieran hacer, pero es importante que no solo tengamos diseñadores, sino que tengamos gente que piensa. Así que esa sería mi reflexión final, que veamos la arquitectura como una profesión social, no solamente como una profesión de diseño o de prestigio. Gracias por la invitación y cuídate. Chao. Por favor, suscríbanse y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Habitat. Y cuéntenos, ¿qué otros activistas consideran importantes entrevistar? Por favor, coméntenlo.